Bienvenidos al Colaborador Eficaz, episodio 2, titulado El concierge no contesta, o en inglés, The concierge is not answering. Hoy veremos la figura del gobernante interino, que viene del latín interim, que es una persona que asume un cargo de forma provisional. Espero que les guste mucho. Si comenzamos por escribir en el buscador de Google presidentes del Perú y procedemos a abrir el anexo que se encuentra en Google, veremos que el primer presidente del Perú fue José de la Riva Agüero en 1823. Pero la pregunta es, ¿quién nos gobernó en los dos previos años? Hace unos segundos nos hicimos una pregunta. ¿Qué pasó antes de que José de la Riva Agüero fuera declarado presidente? ¿Quién estaba encargado del país? Y acá hay unos puntos que tenemos que hablar de antes de llegar a esa conclusión. 1. Una investigación o búsqueda solo puede ser tan eficaz o veraz como la calidad del mismo investigador. Eso tiene que quedar claro. 2. No solo tenemos que conocer los temas y términos específicos que queremos conocer, investigar o trabajar con, sino necesitamos definirlos previamente. Esto hará que nuestras búsquedas sean más eficaces. Creo que eso es importante. Por ejemplo, llegando a ese tema de qué pasó antes de Riva Agüero. Bueno, si ponemos en el buscador de Google quién fue el gobernante, encontraremos la respuesta, porque nos llevará a la página del Congreso y ahí saldrá todos los gobernantes o gobiernos que hubo previamente, que fueron como 6 o 7. El problema es si ponemos presidente, ese es un tipo de gobernante, porque también hubo líder de constituyente, hubo dictador, hubo protector del Perú, que fue San Martín. Entonces son diferentes tipos de gobernantes, hay que saber específicamente el término. Después tenemos que hablar en términos de semiótica. Una palabra o término puede tener o conllevar en ella diferentes significados a diferentes personas. También tenemos que considerar que las palabras son como seres humanos. Van creciendo con el tiempo, van cambiando, van evolucionando. Eso es la etimología prácticamente. Y a esto hay que sumarle el fenómeno, no solo de mass media, sino el fenómeno izquierdista de la narrativa, de la construcción de la narrativa. Y es importante tomar eso en cuenta, porque ellos intentan controlar todo lo que se dice y todo lo que se hace. Y ahí está el problema de la derecha. La derecha se tiene que unir y usar lo que la izquierda no tiene, el argumento. Solo con el argumento puedes destruir la narrativa y recrearla de forma adecuada. Y 4, la frase el papel lo aguanta todo es falaz, por un motivo. Normalmente los que ganan la guerra escriben la historia, la narrativa, o lo que usted quiera llamarlo. Estamos usando términos grandes acá, un poco vagos. Porque en el Perú el terrorismo no ganó. Ganó la democracia. Y parece que el mundo se ha contagiado de esta locura y la izquierda con sus narrativas o construcciones, mejor digamos, son construcciones porque son falaces, son literatura nada más, son puras palabras y humo, está tratando de gobernar el mundo con mentiras. Y ahí es donde tenemos que mirar antes de continuar nuestra investigación. Como podemos constatar en la pantalla, José de San Martín Matorras renunció al cargo de protector del Perú el 20 de septiembre de 1822. Un dato curioso sobre el mandato de José de San Martín Matorras como protector del Perú es que durante su ausencia en 1822, por 7 meses del cargo, dejó a José Bernardo de la Torre Tagle y Portocarrero encargado como supremo delegado. Durante estos 7 meses de ausencia de San Martín, es importante recalcar que en ningún momento Torre Tagle y Portocarrero ejerció la función de un gobernante interino. Volviendo al tema de la renuncia de San Martín, el mismo día se convocó el primer Congreso Constituyente de la historia del Perú a manos de Francisco Javier de la Luna Pizarro Pacheco. Un dato curioso fue que la Constitución no fue promulgada hasta el próximo año, o el 12 de noviembre de 1823 por José Bernardo de Tagle,
Desgraciadamente, casi fue suspendida de forma inmediata por el mismo Congreso. Pero desgraciadamente esto solo fue el comienzo de un periodo de inestabilidad política. Como si la incertidumbre no reinara en el Perú, es importante mencionar que la guerra de independencia todavía no había culminado en el continente. Quizás fue esa noción de haber sido gobernados por un monarca absoluto que llevó a los diputados que conformaban el primer Congreso Constituyente a optar por crear una Suprema Junta Gobernativa del Perú en vez de darle todo el poder a un solo hombre. La persona nombrada presidente de la Junta fue José de la Mar, quien aquí lo tenemos en pantalla. Los otros dos miembros de la Junta fueron Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Baquijano. Desgraciadamente, la Suprema Junta Gobernativa del Perú caería solo después de 5 meses a manos del primer alzamiento militar en la historia del Perú. Este primer golpe de Estado es más conocido como el Motín de Balconcillo. El motivo de la sublevación se debe en parte a los desaciertos de la Suprema Junta Gobernativa del Perú. Esto llevó a la destitución y detención de la Mar, mientras que la Suprema Junta Gobernativa del Perú fue disuelta. El motín también causó que los miembros del Congreso nombraran a José Bernardo de la Torre Tagle y Portocarrero, que lo tenemos acá en pantalla, como jefe interino y jefe supremo político y militar el 27 al 28 de febrero de 1823. Con esto, el Perú obtuvo su primer gobernante interino en su historia. La razón del nombramiento a Torre Tagle al cargo era porque era el militar con mayor rango disponible. Después de la votación del Congreso, José Mariano de la Cruz de la Riva Agüero y Sánchez Boquete fue nombrado el 28 de febrero de 1823 como el primer presidente de la República. Un dato curioso de la breve y tumultuosa presidencia de Riva Agüero fue que fue el primer presidente en lucir la banda presidencial. La idea detrás de la banda era de poder distinguir al presidente de otros cargos. Es importante recalcar la siguiente ironía, que una de las razones que llevó a Riva Agüero a sobrelevarse fuera la causa de su propia caída, cuando la llamada segunda campaña de intermedios acabaría en un fracaso aún mayor que el de su predecesor La Mar. El 23 de junio de 1823, el Congreso cesa del cargo a Riva Agüero. Riva Agüero no solo no acató a la disposición congresal que lo cesó del cargo, sino que con la ayuda de algunos diputados y militares leales a él, intentó montar un segundo gobierno paralelo al de Lima en la ciudad de Trujillo. Era tanta su ambición al poder que Riva Agüero estaba dispuesto hasta negociar una tregua con los españoles. Con Torre Tagle de un lado y Riva Agüero del otro, esto llevó al Perú a un estado de desgobierno total al existir al mismo tiempo dos gobiernos. Pero fue gracias a San Martín que Riva Agüero no logró su propósito al ser arrestado y exiliado a Ecuador. También se podría argumentar que Riva Agüero fue el primer gran traidor a la patria. A veces me pregunto si para el ego de Riva Agüero su fusilamiento habría sido un final más digno que ser exiliado a Guayaquil. Con la caída de Riva Agüero, Francisco Valdivieso y Prada se convirtió en nuestro segundo gobernante interino al ser nombrado encargado del despacho de gobierno. Para mí, Valdivieso y Prada es una figura primordial cuando hablamos de gobernantes interinos. En su título formalmente aparece la noción de un encargado o una figura provisional. Por eso, yo siempre he interpretado el rol interino como el de un conserje. La única función de este individuo es de garantizar una transición democrática según la Constitución vigente. Es casi imposible determinar cuántos gobernantes interinos ha tenido el Perú en sus 131 mandatos. La razón es muy simple. Como mencioné previamente en el video, todo depende de cómo definamos el término interino. En este video
he decidido aplicar el siguiente criterio. Si en el título dado a un gobernante aparece la palabra provisoria o interino, entonces lo considerará ese gobernante como gobernante interino. Si uno quisiera, podría argumentar que los términos protector, encargado, delegado, regenerador, asambleísta y supremo también son de naturaleza interina. Pero ahora que podemos ver en la pantalla a más gobernantes interinos, según mi propio criterio, te quiero preguntar, ¿dónde trazamos la línea? Esa es mi gran preocupación, porque un criterio fácilmente se puede volver una construcción o narrativa, entre comillas, que lleva a un país a un desenlace desfavorable. Según mi punto de vista, argumentaría que los últimos 3 gobernantes interinos, Paniagua, Merino y Sagasti, han llevado ambos nuestro país y democracia al borde de un desempeñadero totalitario a manos de las izquierdas peruanas. A Paniagua lo hago responsable en gran parte por las futuras acciones tomadas por el gobierno de Alejandro Toledo y su compinche Sayán, que al indemnizar, liberar, perdonar o acortar las sentencias de terroristas convictos han llevado recientemente al Perú otra vez a una incertidumbre e inseguridad total. Usar el término conflicto interno armado es probablemente una de las cosas más ignorantes que un peruano o historiador podría decir. Como la izquierda ha sacado de contexto las funciones y alcances de un gobernante interino, es importante aclarar que los miembros del MRTA y Sendero Luminoso no son luchadores sociales, sino que fueron asesinos. No te dejes engañar por las construcciones narrativas que la izquierda nos ha vendido por décadas, porque carecen de todo tipo de argumento. No te dejes engañar por construcciones o narrativas entre comillas que te bombardea constantemente la izquierda peruana. Tu derecho constitucional a la reunión pacífica o protesta sin armas no significa que puedes incendiar la propiedad privada, bloquear carreteras o destruir la propiedad pública. Según el decreto ley 25475 y la ley 29936, estos son actos de terrorismo y deben ser juzgados como lo dispone la ley peruana, sin interferencia de órganos nacionales e internacionales. No solo las leyes peruanas y su soberanía se tienen que hacer respetar, sino que el orden debe ser restablecido. Siempre he creído que el que las hace, la paga. Si podemos aprender algo de la breve investidura de Manuel Merino, es que no podemos ser ni cobardes ni tibios con los terroristas, delincuentes e izquierdistas. El Perú, su territorio, sus instituciones y su constitución se deben de defender a capa y espada. Sin alguna duda, el gobernante interino más dañino en la historia del Perú fue Francisco Sagasti Hausler. No quiero especular sobre los motivos de que llevaron a Sagasti a no garantizar una transición democrática según la Constitución del 93, pero lo que sí quedó claro es que su manejo de las elecciones presidenciales del 2021 solo han sembrado más dudas. Su mandato interino fue tan nefasto que le abrió las puertas al radicalismo izquierdista que aún nos gobierna, sea con Pedro Castillo o Dina Boluarte al mando. Es por eso que a este interino agrandado, quien para colmo quería cobrarnos la pensión presidencial vitalicia, le dedico el siguiente videopoema para recordarle que siempre será solo un conserje del despacho presidencial. Al conserje del despacho presidencial F. Sagasti. Cuando el portero del despacho presidencial se cree presidente electo, hay que regalarle una escoba para recordarle su trabajo de garantizar elecciones limpias o callarse y barrer.